Hola a todos, para el siguiente video vamos a tomar como punto de partida los videos como tal que se han implementado en el curso pasado de ASP.NET MVC 5, para ser más preciso los primeros tres videos. Para ello voy a mostrar acá en pantalla los videos como tal y la continuidad de los mismos. Los que vamos a implementar va a ser, van a ser ASP.NET MVC, confirmación de cuenta y recuperación de contraseña con Identity, es decir, vamos a seguir trabajando el mismo patrón de seguridad. Vamos a migrar esa base de datos a nuestro SQL Server y vamos a agregar nuestro Bootstrap y vamos a crear nuestra página de inicio del proyecto. Una vez estén implementados estos tres videos, de los cuales como tal ya está cargado el contenido, en la carpeta compartida del video como tal a publicar, se va a encontrar la base de datos o el script del Identity, donde se crean entonces las tablas relacionadas con los roles, usuarios logins, la asociación de usuarios roles y demás, correcto, que ya debe estar creado con los videos que estábamos viendo acá a continuación, más precisamente estos de acá, correcto, los tres primeros. También van a encontrar la base de datos nueva, correcto, vamos a sacar una copia del proyecto que teníamos, listo, que sería entonces hasta este punto solamente lo del Identity y la parte del Bootstrap implementada. Y vamos a restaurar esta base de datos de vehículos en nuestra base de datos. Entonces para ello, pues copiamos como tal todo este query que estamos viendo acá, listo. Solamente es copiar todo este query, ir a nuestra base de datos. Ya pues como tal la base de datos debe estar aquí creada. Entonces, a diferencia del video anterior en el que estábamos diciendo que se llamaba Project MVC, pues en este caso nuestra base de datos ya no se llama Project MVC, sino que se va a llamar Vehículos. ¿Listo? Entonces, puede ser tan sencillo como que si ustedes iniciaron creando los tres videos anteriores y ya está la base de datos creada con este nombre Project MVC, lo pueden dejar de esta manera o a esta base de datos cambiarle el nombre a Vehículos. ¿Listo? Entonces, una vez esté creada esta base de datos de vehículos, lo que hacen es copiar como tal todo el query que estábamos viendo que está como tal compartido en el Drive. Y primero, pues en este caso ya está creada como tal la base de datos de vehículos, no habría necesidad de ejecutar esta parte. Ejecutarían de acá para abajo, donde entonces estamos creando autoridades de tránsito, marcas, ciudades, clases de vehículos, clientes y muchas más tablas con las que vamos a trabajar. ¿Listo? Una vez creadas estas tablas, restaurado este script en nuestra base de datos, dentro de la misma compartida van a encontrar un archivo que se llama el vehículos, el MER como tal, o el modelo de entidad de relación, que es este que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces él nos dice aquí cuáles son las tablas, correcto. Entonces vemos que por acá vamos a tener la tabla de ASP.NET Users, que pues vendría siendo esta misma que estamos viendo acá, ASP.NET Users, correcto. Y de aquí, como se desprende nuestra tabla Customer, la cual pues referencia al User ID. Entonces, si buscamos la tabla Customer, vamos a encontrar aquí la foránea. Nuestra tabla principal va a ser la Customer. De Customer se van a desprender las tablas de vehículos, las tablas transaccionales que son vehículos, información general del vehículo, información técnica e información de la póliza. Todas esas son las cuatro pantallas principales con las que vamos a trabajar para crear el proyecto. Las tablas que vemos a continuación, como tipo de servicios, marcas, clases de vehículos y demás, como pueden detallar, solamente pues tienen en común los tres campos principales que son ID, nombre y activo, que hacen referencia como tal a tablas parámetros. ¿Qué quiere decir las tablas parámetros? Que en algún momento las voy a utilizar para crear listas desplegables. ¿Listo? Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a ir trabajando esas cuatro tablas, ¿correcto? De diferentes métodos. Lo que vamos a iniciar como tal en este proyecto, vamos a ir implementando varias etapas.
La primera etapa es que la interacción hacia la base de datos ya no va a ser con Entity Framework, como lo veíamos en el curso anterior de ASP.NET MVC 5, sino que vamos a trabajar el acceso a datos a través de procedimientos de almacenado con ADO.NET. ¿Listo? Implementando la lógica directamente en los procedimientos de almacenado. Entonces, vamos a ir creando cada una de ellas a través de procedimientos de almacenado. Vamos a crear el CRUD completo. Listo, vamos a crear, eliminar, modificar y consultar. Las tablas adicionales como información general, información técnica y la póliza. Dentro del proyecto también vamos a implementar la parte tanto de web service como de APIs. Entonces, algunos de estos servicios los vamos a lanzar por servicios SOAP y otros los vamos a apificar. ¿Listo? Vamos entonces a tener un proyecto como tal mixto, donde vamos a ir trabajando varios temas, pero principalmente la interacción con base de datos, como lo acabo de mencionar, va a ser siempre a través de procedimientos de almacenado, que es con el tema que vamos a arrancar. Entonces, dentro del proyecto, hasta aquí debería ser implementada ya la parte del Bootstrap y ya la parte de la migración de la base de datos. Y eso recordemos que él en el webconfig agrega como tal la cadena de conexión. Este default connection lo dejamos que es la parte que implementa el identity. Ya no irá project MVC, sino que irá aquí vehículos. ¿Listo? Partiendo de que en el video pasado o en los 3 videos anteriores se creaba este usuario que se llama user project MVC. ¿Listo? La idea es ir a la parte de seguridad como tal acá, de nuestro esquema de base de datos, dar clic derecho en propiedades y donde dice user mapping o la asignación de las bases de datos, el por defecto pues va a tener acá que pertenece a user project MVC. ¿Listo? En caso tal de que le hayan cambiado el nombre, entonces pues aquí irá vehículos. En caso tal de lo que estoy implementando en el video, tengo una base de datos general que se llama vehículos. ¿Listo? Entonces aquí en vehículos, selecciono aquí el chulo y le doy tanto dbowner como public para que tenga acceso sobre esta base de datos que estamos viendo acá. ¿Listo? De esta manera, desde mi web config, entonces él se va a conectar a vehículos con el usuario del proyecto MVC con el password que ya tenía asignado anteriormente. ¿Listo? Estando hasta aquí en este punto, vamos entonces a crear las demás capas con las cuales ya veníamos trabajando. Entonces, recordemos que las demás capas son bibliotecas de clases.NET Framework. Entonces, en este caso, vamos a darle acá que se va a llamar project mvc.lógica. ¿Listo? Y vamos a crear otra capa, también una biblioteca de clases.NET Framework, que se va a llamar project mvc.dal. ¿Listo? O Data Access Layer, el acceso a base de datos. ¿Listo? Estas clases que están agregadas aquí las eliminamos, cuando ya no vamos a hacer nada. Y vamos a crear entonces la siguiente estructura. Acá en el DAL vamos a agregar una nueva carpeta que se llame Data. Y en lógica vamos a crear las siguientes carpetas. ¿Listo? Una que se va a llamar servicios, que van a ser pues todos los servicios que estamos exponiendo desde la parte lógica. Vamos a agregar una nueva carpeta que se va a llamar interfaces. Vamos a crear acá una carpeta que se llame models. ¿Listo? Y de igual manera entonces en models vamos a agregar las siguientes subcarpetas. Una que se llame entidades. Nuestras carpetas ya comunes que se llaman binding models. Y los view models con los que van a interactuar la parte del MVC. Entonces view models. ¿Listo? Entonces esa es la estructura como tal que vamos a tener y con la que vamos a empezar a trabajar. El día de hoy vamos a ver cómo conectamos nuestro proyecto directamente a la base de datos a través de procedimientos de almacenado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar aquí en la parte del acceso a datos.
acá vamos a crear una clase llamada ConnectionDB. ¿Listo? Creamos esa clase. Importante para los que están iniciando como tal el curso anterior, que era ASP.NET MVC 5, a través de el acceso a datos con ORMs, el Entity Framework. Para este caso, y como podrán notar, el curso anterior estaba grabado con el IDE de Visual Studio 2017. Para este caso estamos utilizando ya la actualización que es Visual Studio 2019. La interfaz como tal de las carpetas, la estructura del proyecto y demás no ha cambiado, solamente cambia como tal la parte inicial del modo de inicio del IDE. ¿Listo? Pero sigue siendo lo mismo, vamos a encontrar los mismos componentes y demás. Entonces, vamos entonces a ver desde el ConnectionDB cómo nos conectamos. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a nuestro web config y vamos a copiar esta cadena de conexión. ¿Listo? Voy a copiarla 2 líneas más abajo y vamos a indicar acá que se va a llamar conexión de vehículos. ¿Listo? Este nombre de aquí puede ser cualquiera, es con el cual vamos a identificar la cadena de conexión. ¿Listo? El data source sigue siendo el mismo, entonces aquí decimos que va a ser el inicial catalog, el usuario, el password y demás. De hecho, como tal, digamos que aquí tenemos un default connection, podríamos trabajar con ese mismo. ¿Listo? Entonces, pues en este caso sí podemos crear una nueva cadena de conexión, pero con la ya existente podemos trabajar sin problema. ¿Listo? Entonces vamos aquí con el default connection, ese lo dejamos igual. Tengamos en cuenta este nombre acá. Entonces, para la cadena como tal de conexión, lo que vamos a hacer a continuación es que dentro del proyecto vamos a implementar uno de los patrones que es la parte del singleton. ¿Listo? Entonces, singleton como tal es un patrón de desarrollo el cual me indica que debo trabajar con una única instancia. Normalmente, las clases que uno crea para poder utilizarlas, primero se debe realizar una instancia de las mismas. Entonces, como estamos hablando de conexiones a la base de datos y por cada acción que yo quiera a nivel de clase o de servicio trabajar con la base de datos, pues implicaría que debo crear una nueva instancia de la conexión y dependiendo entonces de la cantidad de interacciones que tenga en mi sistema, pues voy a tener una conexión abierta por cada una de ellas. Si no las administro de manera correcta, finalmente pues voy a ver que mi base de datos en algún momento va a colapsar o va a generar un tipo de bloqueo. Entonces, para evitar este tipo de cosas, es que vamos a implementar el patrón del singleton. ¿Listo? Para trabajar con una única instancia de la conexión a nuestra base de datos y lo que vamos a hacer es reutilizarla. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es que el método constructor de esta clase lo vamos a poner privado de tal manera que no se pueda instanciar. ¿Listo? Entonces, de entrada le estoy diciendo que esta clase no se puede instanciar, ¿correcto? Para trabajar con SQL, como son tecnología Microsoft, tanto Visual Studio como SQL Server, no es necesario el que tenga que descargar librerías adicionales para conectarme con la base de datos cuando es el caso de SQL Server. ¿Listo? Ya vienen como tal conectados entre sí. Entonces, lo que hago es utilizar una librería propia como tal de Adobe.NET llamado data.sql client. ¿Listo? Ya implementada esta librería que vamos a utilizar acá, entonces a nivel de variable global, vamos a crear una variable privada y de tipo estático. ¿Listo? Entonces, como ya hemos implementado acá el SQL Client, la primera variable con la que nos vamos a encontrar acá, que vamos a empezar a especificar, es SQL Connection. ¿Listo? Como su nombre lo dice, pues me permite establecer la conexión con SQL. ¿Listo? Entonces,
La declaramos privada y de manera estática, ¿por qué? Entonces, estático me quiere decir que el contenido de esa variable no va a cambiar durante la ejecución del proyecto a no ser que yo la modifique, pero es un contenido que se va a mantener durante toda la ejecución. Entonces, por eso está de manera estática. ¿Qué vamos a hacer aquí a continuación? Entonces le decimos que vamos a crear un método. Entonces le decimos acá que el método sí es público y que es estático porque yo requiero acceder a él directamente sin instancia porque no lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, la segunda variable con la que nos vamos a encontrar, bueno, aquí le decimos, el método te va a retornar un tipo de dato SQL Connection, ¿correcto? Que es la instancia con la que voy a trabajar todas las conexiones, que siempre va a ser la misma. Entonces acá démosle el nombre getConnection. ¿Listo? Entonces, ya implementado este método, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a implementar nuestro bloque try y catch. Esto aquí damos doble tap. Y aquí le decimos entonces pues que arroje la excepción en caso de que se presente algo. ¿Listo? Acá vamos a darle nombre a la variable x. Pues entonces en el try vamos a hacer la siguiente validación. Le decimos que si la variable connection, que está definida de manera global y estática, es nula, entonces la primera vez, como ustedes pueden ver, que intenten acceder a este método, esta variable, por el valor que estamos diciendo acá, va a ser nula la primera vez. Entonces acá vamos a definir un método string que se va a llamar conexión. Y para yo poder acceder a este webconfig y a esta cadena de conexión, entonces implementamos lo siguiente. Implementamos acá un configuration manager. Damos acá control punto y damos en esta última opción que dice agregar referencia a system.configuration. ¿Listo? Entonces, acá en la parte general el tuvo que haber agregado nuestra librería using system configuration. ¿Listo? Entonces acá le decimos que eso es una cadena de conexión y que nuestra cadena de conexión en este caso se llama, entre comillas, default connection. ¿Listo? Esto es un string, entonces lo especificamos de esta manera. Luego de esto le decimos que la conexión va a ser igual a una nueva conexión SQL, ya como tal nuestra variable global, la que tenemos definida, y le enviamos aquí la cadena donde se va a conectar. Entonces, ¿qué estamos especificando acá en la cadena de conexión? Estamos especificando cuál es el servidor, cuál es la base de datos, el usuario con el que se va a conectar y el password para acceder a ella. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la conexión, lo que hacemos a continuación es abrir la conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces, luego del if, le decimos que retorne esa conexión que acabamos de definir. ¿Correcto? Vamos a quitar por acá unos usings que nos están utilizando. Entonces, la primera vez que llegue acá, me va a decir la conexión es nula. Establezco la conexión y realizo la apertura de la misma. La segunda vez que intenten invocar este método, como esto ya es un contenido estático que no va a cambiar, entonces en el paso anterior ya le asigné un valor. Cuando venga acá me va a decir la conexión es nula, no porque ya alguien previamente, el primer acceso que haya a la base de datos, realizó esta apertura, entonces vas a seguir trabajando con la misma que ya está definida, ¿correcto? Entonces vamos a comentar por aquí el método, vamos a agregarle aquí el summary y vamos a decirle acá que este es el método que establece la conexión. ¿Listo? Entonces, así como tenemos un método para establecer la conexión, entonces también debemos crear un método estático, en este caso vacío, que se llame close connection. Entonces, así como realizamos la apertura de uno de los métodos, también vamos a realizar el cerrado como tal de esa conexión. ¿Listo? Entonces aquí implementamos nuestro bloque try y catch. Listo, acá el nombre de la variable, acá el throw respectivo. Y acá le decimos connection.close. ¿Listo? Entonces indicamos acá con el summary
método encargado o método que cierra la conexión. ¿Listo? Entonces acá, connection.close. Entonces ya está implementado como tal en este solo método, ¿listo? Junto con esta variable de acá, o sea, todo esto que estamos viendo hasta este punto es el patrón de singleton. Entonces estamos trabajando con una sola instancia. Yo puedo trabajar una única instancia de cualquier clase con las propiedades que quiera. En este caso le estamos diciendo vamos a trabajar una sola instancia de la clase que se llama ConnectionDB y solamente estamos reutilizando la misma variable que se llama connection. ¿Listo? Así como puede ser una cadena de conexión, en este caso como el SQL connection, puede ser cualquier tipo de variable que yo sé que lo voy a utilizar en diferentes partes de mi programa y para no estar realizando una instancia como tal, sean de parámetros, por ejemplo, entonces lo que hago es crear un singleton de la clase de parámetros que tengo establecida y lo que hago es trabajar con esa única instancia a lo largo de la ejecución. Entonces hasta aquí ya está nuestra cadena de conexión definida y vamos entonces a realizar la aplicación de uno de estos casos. Para ello vamos entonces a implementarlo de manera como tal a través de un CRUD. En este caso entonces vamos a hacerlo con la clase de vehículos. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá en los modelos, aquí en las entidades, es que vamos a preparar nuestro ambiente. Entonces vamos a ir aquí a la base de datos, vamos a ir aquí a vehículos y vamos entonces acá a la parte aquí en nuestra tabla a mapear todas estas propiedades en nuestro modelo. Entonces, bueno, primero la entidad va a tener el mismo nombre de la clase. Entonces aquí le vamos a decir vehículos. ¿Listo? Recordemos entonces que esto tiene que ser público. Y vamos entonces a crear las diferentes variables. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestra variable ID. ¿Cuántas variables son? Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Entonces vamos a crear acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Y ya empezamos a cambiar cuál es el tipo de dato. ¿Listo? Me voy a encargar primero de cambiar el nombre de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces aquí me dice estado de vehículo si está activo o no, la licencia de tránsito, la placa. Aquí ya hablamos de una llave foránea. Entonces, para esta llave foránea, que sería tipo de servicio ID, o este tipo de servicio, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos también a crear acá una clase que sea tipo de servicios. Este es público. Y vamos a crear entonces tres variables. ¿Listo? Entonces, para replicar la línea, lo que hago es dirigirme hacia la parte final de la línea y presionar control D para replicar toda la línea. Entonces sabemos acá que tenemos el ID, el nombre y si está activo o no. ¿Listo? Entonces acá cambiamos las propiedades, esto sigue siendo entero, este ya viene siendo tipo string y este ya viene siendo tipo booleano. ¿Listo? ¿Qué otra foránea tenemos acá? Dice que clase de vehículo. Entonces vamos a hacer lo mismo con clase de vehículo. Aquí está. Entonces vamos a crear aquí también la entidad. Clase de vehículo. Y pues en este caso vamos a copiar exactamente las demás tres variables porque estas son tablas parámetros. ¿Qué otra llave foránea tenemos? El cliente. Entonces, bueno, el cliente ya tiene un poco más de propiedades. Entonces vamos a crearlo también de una vez. La idea es que este mapeo de las entidades lo hagamos con todas las tablas que están en nuestra base de datos. En este caso estamos haciendo puntualmente las que vamos a utilizar dentro del CRUD.
Entonces vamos a ver cuántas variables son. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variables. Y vamos a empezar a hacer el mapeo. Entonces aquí ya tenemos otra foránea, que es tipos de documentos. Entonces vamos a salir rápido de esta parte. Y de este si nos sirven estas mismas tres variables. Acá ponemos la clase pública y estamos aquí en el cliente. Listo, aquí están separados entonces primer nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido, teléfono, dirección, ciudad. Entonces acá también tenemos otra clase, vamos a hacerlo acá, ciudades, y copiamos las mismas tres variables. Clase pública. Listo, volvemos aquí a nuestro customer, vamos en la ciudad y user ID. Entonces esta también es foránea, pero todavía no la vamos a mapear. Vamos a ver, entonces dice que este es entero, este vamos bien. El document number viene siendo un string. Desde primer nombre hasta dirección son strings. Entonces aquí copiamos. Ciudad es entero. ¿Listo? Entonces como aquí tenemos cuántas foráneas, vamos hasta aquí, 2. Entonces debo también implementar esas foráneas. La primera es document types. Entonces aquí le digo document types. Y la misma destinación get y set. ¿Listo? Lo siguiente, bueno, entonces nos falta la ciudad aquí. Te voy a crear también aquí public ciudades. Por aquí lo estamos viendo. Se llama ciudades y tiene las mismas propiedades de encapsulamiento. ¿Listo? Es importante esto siempre hacerlo. Adicional a que yo estoy referenciando aquí cuál es la foránea, debo también decirle cuáles son las clases externas. En este caso, tipos de documento y ciudades. Ahora sí, volvamos a vehículos. Entonces, vamos acá. Estamos en vehículos. Estábamos en estado del vehículo, tipo de servicio, clase de vehículo, una imagen que vamos a cargar y el customer. Entonces vamos a ver las variables, tipos. Este es string. También string. Estado del vehículo es un booleano o un bit. Tipo de servicio, clase de vehículo son enteros. La imagen es un string varchar max. Y el customer ID es un entero. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas foráneas tenemos acá? Tenemos 3, entonces vamos a hacer referencia primero a tipo de servicio. Entonces, type services. Vamos a hacer referencia a clase de vehículo. Y hacemos referencia también a la customer. Listo, todo esto lo vamos a estar implementando y nos va a servir más que toda la parte de las consultas que vayamos a hacer. Listo, entonces hasta ahí está mapeado vehículos. Entonces tenemos nuestra conexión. Aquí está nuestro binding. Todavía no hemos creado las vistas. Vamos a crear un servicio que va a ser una clase y se va a llamar
vehículos. ¿Listo? Entonces creamos un servicio por cada tabla que tengamos acá. Entonces lo que vayamos a implementar aquí a nivel de servicios, pues va a ser toda la interacción de nuestra base de datos o CRUD, dependiendo pues de lo que vayamos a hacer. Entonces está nuestra tabla de vehículos. Vamos a ver acá, entonces uno de los servicios con los que vamos a iniciar dentro de la parte de CRUD va a ser el de crear un vehículo. ¿Listo? Entonces vamos a crear un método, en este caso vacío, por el momento. Vamos a decirle cómo se va a llamar, entonces create vehículos. Y vamos a implementar aquí nuestro bloque del try. Listo, entonces acá crear vehículos. ¿Qué parámetros recibe? Entonces recordemos que el ID, todos los campos que ustedes vean acá a nivel de tablas, que sean primarias y que sean IDs, ustedes van a encontrar dentro del diseño de la tabla que esos campos son campos identidad. Entonces esos campos se van a ir incrementando automáticamente de uno en uno como está la definición. Entonces aquí está el Identity Specification, dice que sí y que se va a incrementar siempre de a uno. Entonces el campo ID no lo enviamos porque es automático de la tabla. Entonces nos encargamos de enviar de aquí en adelante. Entonces voy a copiar aquí los campos. Recordemos que como esto es una variable, la primera siempre va con minúscula. Tenemos acá el número de tránsito, es un string. Tenemos el estado del vehículo, entonces booleano. Incluso ese también lo podemos omitir y decir a nivel de procedimiento que todo vehículo que yo cree por defecto siempre venga activo. Esta es la foránea del tipo de servicio. Esta es la clase de vehículo. También es una foránea. La imagen, que es un string. Y el customer ID, que es este que estamos viendo acá, que es otra foránea. ¿Listo? Entonces, primero para construir la estructura del proyecto, todavía no vamos a conectarnos con la base de datos, porque entonces ese es el video siguiente donde ya hacemos toda la interacción, creamos un procedimiento y completamos toda la funcionalidad. Entonces, lo que vamos a implementar en este momento va a ser el cómo nos conectamos. ¿Listo? Entonces, acá vamos a establecer una variable privada que se va a llamar. Entonces, antes de implementarla, vamos aquí, using system.data SQL client. Listo, siempre que vayamos a interactuar con base de datos, en este caso SQL, siempre implementamos este using acá. Ahora sí, la segunda variable es el SQL command. Listo, ya habíamos visto el SQL connection, ahora vamos a ver el SQL command. El SQL command, como su nombre lo dice, me sirve para ejecutar comandos de tipo SQL. Entonces, para ejecutar tanto queries, yo puedo ejecutar desde acá un query que sea un insert into, un update, un delete, como también puedo ejecutar procedimientos de almacenado. ¿Por qué no vamos orientados hacia la parte de procedimientos de almacenado y no hacia la parte de queries? Hacia la parte de queries es una forma de la cual estamos quemando código dentro de nuestro proyecto y no es mantenible como tal, a diferencia de si estuviera en un procedimiento de almacenado. Y la segunda es que corro el riesgo de tener implementada una inyección SQL, mientras que en un procedimiento puedo controlar esa parte de seguridad. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a trabajar con procedimientos de almacenado, adicional a que la parte lógica de lo que vayamos a implementar, pues corre mucho más rápido del lado del motor de la base de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle aquí el nombre de la variable, command, y le vamos a decir que esto es igual a nulo. ¿Listo? Lo que hacemos a continuación es que nuestra variable command, establecimos acá, va a ejecutar un nuevo command SQL. El primer parámetro que recibe es el nombre del store procedure o procedimiento almacenado.
¿correcto? Y la segunda variable que recibe a nivel aquí de parámetro, como lo vemos, es un SQL connection. ¿De dónde obtenemos esa conexión? Entonces, muy fácil. Vamos a decir aquí en referencias, le decimos desde el proyecto lógica vamos a referenciar el proyecto del acceso a datos. ¿Listo? Entonces aquí él nos tuvo que haber agregado la referencia. Entonces le decimos acá que desde el DAL vamos a llamar una carpeta que se llama data y que dentro de data existe una clase que se llama ConnectionDB con un método estático llamado getConnection. Este getConnection que se encarga de retornarme un SQL connection, que es lo que espera este método en el segundo parámetro. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos diciéndole que va a ejecutar ese procedimiento de almacenado que todavía no existe, donde le hayamos especificado la cadena de conexión. ¿Correcto? Luego que nos encargamos de decirle. ¿Listo? Entonces le decimos que este comando es de un tipo y le especificamos acá que es de tipo, puede ser de texto, recordemos que texto es donde yo implemento como tal el código SQL, o le especifico que esto es un procedimiento almacenado, ¿correcto? Entonces hasta ahí ya estamos diciéndole, es un procedimiento almacenado que va a ejecutar y dónde lo va a ejecutar. Vamos a definir ahora la parte de los parámetros. Entonces yo le digo command.parameters, puedo agregar uno o puedo agregar varios parámetros que se esperan en el procedimiento de almacenado. En este caso, para implementar una sola línea de código, le digo que se va a implementar un array de SQL parameter y le especifico acá cuáles son esos parámetros. Entonces le digo, listo, el primer parámetro, el primer SQL parameter es, entonces aquí le especifico el arroba, siempre que es el indicativo pues, del parámetro que espera el procedimiento almacenado, aquí el nombre del parámetro, y acá le especifico cuál va a ser el valor, ¿listo? Entonces, de esta manera le digo cuáles son todos los parámetros que voy a enviar hacia el procedimiento de almacenado. Importante resaltar que el orden que yo defina acá de los parámetros debe ser el mismo que yo defina a nivel de base de datos, ¿correcto? Entonces, vamos a ver acá un momento. Como son más de un parámetro, son en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Entonces vamos a especificar acá 6 líneas. Listo, aquí van las 6 líneas. Entonces, los parámetros llevan exactamente el mismo nombre. En este caso, para no irnos a perder, al momento de hacer el mapeo, la licencia, el estado del vehículo, el tipo de servicio, la clase del vehículo, la imagen y acá me faltó uno, que eran 3, 7, Customer ID. ¿Listo? ¿Qué valor vamos a enviar aquí? Entonces, bueno, aquí vamos a enviar la variable que estamos esperando en el método que se llama license_plate. Aquí el número de tránsito, aquí el estado del vehículo. Entonces dice, bueno, el state vehicle le habíamos dicho que lo habíamos puesto por defecto, que siempre fuera activo. Aquí sí el tipo de servicio, clase del vehículo. Aquí vamos a definir la imagen. Y aquí el customer que está relacionado. ¿Listo? Luego de haber definido los parámetros, entonces nos encargamos de ejecutar. Entonces le decimos command.execute non-query. De esta manera, lo que él está haciendo acá es que lo que ustedes definieron anteriormente, nombre del procedimiento, parámetros y el tipo, entonces pues él va a ir al SQL Server, va a ejecutar la lógica que esté definida en este procedimiento de almacenado y lo va a ejecutar. ¿Listo? Este método que vemos aquí es execute non-query. Esto vamos a ver un momento, command
execute non-query. Listo, ese que estamos viendo acá. Entonces, este método que estamos viendo aquí dice que solamente me devuelve el número de filas afectadas. Esto no me retorna ni un mensaje, ni una confirmación, solamente el número de filas. En el caso pues, de ser un insert, un update, pues me va a decir cuántas filas fueron afectadas y yo de acuerdo a eso puedo tomar una decisión de si en realidad lo ejecutó bien o no. ¿Listo? Entonces hasta aquí hemos ejecutado el procedimiento de almacenado. Vamos a decir aquí el summary. Entonces decimos método encargado de crear vehículos. ¿Listo? Entonces vamos a quitar aquí ordenar unos usings. Hasta aquí está implementado. Todavía no lo hemos invocado y todavía no hemos creado el procedimiento de almacenado a nivel de base de datos que sería o debería aparecer aquí en los store procedures. El procedimiento encargado de insertar en esta tabla de vehículos. Listo, lo primero que hicimos fue construir todo el back desde las entidades como el servicio de lo que vamos a ir exponiendo. ¿Listo? Entonces, en el próximo video, lo que vamos a hacer es crear el procedimiento de almacenado, implementarle la parte lógica. Una vez esté creado el procedimiento de almacenado, vamos entonces a poblar unas tablas, que en este caso serían las tablas parámetros que necesitamos para que esto funcione, como tipo de servicio, la clase y el customer. Y ya estando esto, entonces vamos a crear dentro de nuestro proyecto MVC el controlador de vehículos. Crearemos el formulario o la vista de crear vehículos y empezamos entonces a conectar los diferentes componentes para ver cuál sería el resultado final. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, agregarlo en la descripción del video.